Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por haber llegado hasta esta última sesión del curso de oración. Esta es la quinta clase y última. Y vamos a iniciar, como siempre, con un canto inicial de invocación al Espíritu Santo, que se denomina Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Entonces, si lo conocen, lo pueden cantar o si no, lo pueden escuchar. Inúndame, Señor, con tu espíritu, inúndame, Señor. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Conviérteme, Señor, con tu espíritu, conviérteme, Señor. Conviérteme, Señor, con tu espíritu, conviérteme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu, transfórmame, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu, transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender una nueva modalidad. Sería la quinta modalidad que estamos aprendiendo en este curso de oración y se denomina oración visual. Vamos a escuchar primero a un compañero guía cómo explica esta modalidad de oración. Oración visual. En esta modalidad de oración vamos a utilizar una estampa que a ti te diga mucho. Puede ser una estampa de Jesús, una estampa de María, la estampa de una escena bíblica o la de un paisaje que a ti te guste mucho. Para empezar, vamos a iniciar haciendo una invocación al Espíritu Santo, ese compañero y amigo que está siempre con nosotros en la oración. Ven, dulce huésped del alma, tú que reconfortas con tu aliento mi corazón, tu regalo divino, tu compañero en las horas de duelo, reconforta mi alma, fortaléceme, abre mis oídos, mi mente y mi corazón. Quiero conocer lo que el Señor quiere el día de hoy para mí con este ejercicio de oración. Toma entonces la estampa entre tus manos y vela fijamente.
Mírala en su globalidad. Mira qué personajes tiene, qué dinámica hay entre ellos. ¿Cuáles son todos los elementos que componen esta imagen? Vela bien, los colores, la luz. Identifica todos sus elementos. En una segunda etapa, vete ahora más a los detalles. Fíjate si hay algún personaje, cómo está mirando. Mira cómo te mira. Fíjate en la interacción que hay entre los elementos de esa imagen. Pon atención a todos y cada uno de los detalles, en las manos, en las acciones que están haciendo. Fíjate en cada uno de los detalles. En un tercer momento, identifica ahora las impresiones, las emociones que despierta o que evoca en ti esa imagen. Por ejemplo, paz, serenidad, fortaleza, amor, perdón, comprensión, aceptación. Todas las impresiones que tú veas que se están despertando en ti, a partir de la contemplación de la imagen, hazlas ahora tuyas. Inúndate de ellas. Recíbelas. Recibe esa paz. Recibe esa fortaleza. Recibe esa dulzura. Inúndate de esa comprensión, de ese perdón, de esa aceptación, de esa fuerza, de esa valentía, de esa paz que estás identificando en la imagen. Ahora, vamos a la vida. Imagina esas situaciones en las que normalmente te encuentras y que muchas veces te rebasan, te superan. Esa dificultad con la pareja, con los hijos, con el amigo, con la amiga, con el vecino o la vecina. Esa dinámica frente a la cual estoy y me supera, me rebasa, me saca de mí. Pero ahora, inundado con estas impresiones de la estampa, como fortaleza, paz, comprensión, perdón, imaginativamente estoy frente a esas situaciones, frente a esa persona difícil. Imagina cómo resuelves con esa disposición e inundado de estas impresiones esa dinámica que tanto trabajo te cuesta resolver, que te supera. En conclusión, lo que ha narrado ahorita el hermano son 4 momentos. El primer momento se llama la observación, donde yo comienzo a observar
toda la estampa en su totalidad. Comienzo a observar qué me dice esta estampa, esta imagen que he elegido previamente. Puede ser de Jesús, de María, tal como hemos escuchado en la explicación. Entonces, ese es el primer momento, la observación. Luego, en un segundo momento, viene el momento de la captación, donde comienzo a captar qué sensaciones me trae esta imagen, esta estampa. Puede ser comprensión, paz, amor, dulzura, benevolencia, todo lo que te diga a ti esta imagen que has elegido. El tercer momento viene a ser la identificación. Me identifico con esa sensación, por ejemplo, si esa estampa me evoca mucha paz, me lleno de esa paz, ¿no? Si esa imagen veo la comprensión de Jesús ahí en su rostro, entonces me lleno de esa comprensión, ¿no? Me identifico con esa actitud de la imagen que estoy visualizando. Y finalmente el cuarto momento se llama la conversión. La conversión quiere decir ya que con esa actitud, con esa sensación que me he llenado siguiendo los pasos previos, salgo a la vida mentalmente y me imagino en una situación de repente difícil para mí, afrontar de repente algún momento con alguna persona, con algún amigo, conocido, vecino, cualquier ser humano que de repente he tenido algún problema, algún altercado, ¿no? Pero ahora, si estoy llena de esa paz, ¿no? De esa comprensión que me he llenado a través de la observación, la captación, la identificación de esa estampa. Entonces, ya me imagino cómo resolvería los conflictos que tengo, con, pero ya de otra forma, por eso se llama conversión, ya no como habitualmente lo hacía, sino ahora como lo hace Jesús, ¿no? Como lo hace María, ¿no? Dependiendo de qué estampa estamos utilizando. Entonces ahí están los cuatro momentos que les digo y entonces vamos a hacer en esta vez una modalidad guiada en el sentido de que simplemente yo les voy a mencionar, empezamos con el primer momento, ahora viene el segundo momento, ¿no? Le doy unos minutos, tercer momento, otros minutos, y el último momento, como es el más largo, ¿no? Claro, ese va a tener unos 5 minutos aproximadamente. Entonces vamos a hacer la modalidad de oración visual. Yo los voy a guiar y ustedes simplemente miren la pantalla que ahí voy a proyectar la imagen, una estampa de Jesús, para que con ella puedan hacer esta modalidad de oración visual. ¿Ok? Entonces empezamos. Entonces empezamos. Aquí visualizamos la estampa de Jesús y vamos a entrar en el primer momento de la observación.
Ahora nos toca el segundo momento, que es la captación. Ahora iniciamos el tercer momento, que es la identificación. Ahora iniciamos el cuarto y último momento de la modalidad, que es la conversión. Como ya observamos, captamos esa actitud que hemos visto de Jesús en esta estampa, ya nos identificamos con esa actitud que refleja aquí Jesús en esta estampa, salimos a la vida imaginariamente con esta nueva actitud.
Vamos saliendo lentamente de esta modalidad de oración visual. Bien, hemos llegado ahora a la parte de la lectura de la palabra, donde meditamos y compartimos el día de hoy con Colosenses, capítulo 1. Lectura de la primera carta a los Colosenses, capítulo 1. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces la meditación consiste en compartir con los demás hermanos en primera persona qué es lo que me está diciendo esta lectura el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la frase que más te dice algo es el versículo 17, vamos a suponer, entonces lo compartes con tus hermanos, ¿no? Y le dices, a mí me dijo mucho el versículo número 17 que dice, Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Y puedes compartir, ¿no? ¿Qué es lo que te quiere decir Dios a través de este versículo? ¿No? Así, y cada uno va compartiendo con los demás hermanos el versículo que más le dijo algo y qué te está diciendo Dios con ese versículo. Muy bien, vamos a pasar ahora a el mensaje de la sesión. Como saben, estamos empleando la fuente que es el padre Ignacio Larrañaga, que en paz descanse. Él nos dejó estos hermosos mensajes y vamos a transmitirlos a todos ustedes. El mensaje de hoy se llama Jesucristo, principio, centro y meta. Nuestro propósito hasta el momento ha sido estar con el Señor para hacernos amigos del Señor, contemplar al Señor para que su imagen se fije en nuestra mente y así poder luego caminar a la luz de su figura, con el fin de que nosotros finalmente lleguemos a ser ante el mundo y en el mundo imágenes vivientes del Señor, de tal manera que los que nos ven lo vean. Pablo nos dice que desde la eternidad Dios nos había programado para ser conformes a la figura de su Hijo, predestinados para reproducir su imagen. Muchos siglos antes, Dios había dicho a Moisés, harás un santuario conforme al modelo que te he mostrado. Moisés lo había contemplado en el interior de la nube y el modelo ahí contemplado debía reproducirlo cuando bajara al valle. Es un símbolo. Se supone que el cursillista ha contemplado el modelo Jesús en el trato personal, en la lectura meditada diaria, en la modalidad de oración que ha practicado a diario y ha quedado deslumbrado por esa figura. Y se supone que ahora, al bajar al valle de la vida,
va a tratar de reproducir esa figura en su propia vida, porque Jesús es el rostro del Padre. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Jesús, pues, es el resplandor de la gloria del Padre y efigie verdadera de su sustancia. Ahora, ¿quién es Jesús? Hoy día Jesús es presentado como el hombre para los hombres. Esto es un hombre cuya razón de ser es estar abierto a los demás. Aquel hombre cuya esencia es estar al servicio de los demás. En suma, un hombre esencialmente para los demás. Pero a fin de llegar a ser el hombre para los hombres, Jesús no es primeramente el hombre con los hombres, sino que es el hombre abierto al Padre, completamente dedicado, enteramente enfilado al Padre, es decir, un hombre de oración. De tal manera que un teólogo llega a decir que si Jesús no se hubiera retirado tan frecuente y profundamente para estar con el Padre, no habría sido capaz de ser como lo fue el hombre con los hombres y no habría ido tan lejos en el compromiso de la comunidad con los hombres. Para poder ser el hombre para los hombres, Jesús comienza por ser psicológica y sociológicamente un solitario, psicológicamente un célibe y sociológicamente retirado a la soledad de las montañas. Cuando Jesús quería entrar en el trato inmediato y personal con el Padre, lo hizo solo, siempre solo, casi siempre en una montaña o lugar retirado y generalmente de noche, a veces de madrugada. Es impresionante la enumeración de los testimonios que aducen los evangelistas en el sentido de que Jesús oraba a solas. He aquí unos cuantos textos. Pero Jesús se retiraba a la soledad y ahí hacía su oración. Otro texto. Por la mañana, antes de amanecer, salió fuera a un lugar solitario y ahí hacía su oración. Otro texto. Dándose cuenta de que intentaban venir a tomarlo por la fuerza para declararlo rey, huyó él solo al monte. Otro texto. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Otro texto. Unos 8 días después, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte a orar. Es en este terreno de la oración donde vislumbramos a un Jesús humano y frágil, nuestro verdadero hermano. Lo vislumbramos como necesitado de un trato inmediato con el Padre para sacar de ahí energía, coraje y alegría. Ya sabemos cómo es la vida del hombre sobre la tierra. Es un combate. Pero la vida de Jesús fue un combate sin tregua. Desde que comenzó allí en su tierra, haciendo todo bien a los pobres y necesitados. Al día siguiente comenzaron los herodianos y saduceos diciendo que tenía pacto con Belcebú, que sabía artes de magia. Siguieron pisándole los talones hasta que al final lo expulsaron ignominiosamente de la tierra de los vivientes. Mientras tanto, no lo dejaron ni a sol ni a sombra. Un hombre que no pretende otra cosa que llevar un vaso de consolación a cada puerta y que se encuentre hostigado de esta manera. Este hombre, si no sana las heridas todas las noches, este hombre rápidamente va a comenzar a respirar por las heridas. De modo que retirarse todas las noches para estar con el Padre no solo era para Jesús una delicia, era una necesidad para sanarse en la intimidad infinitamente consoladora de su Padre y volver al día siguiente a la lucha de la vida sano y fuerte. En segundo lugar, Jesús tiene que retirarse tan frecuentemente para recuperar la unidad interior y la estabilidad emocional. Ya sabemos qué cosa es la vida agitada con todos sus compromisos y qué hace. Roba la paz y la unidad interior. Y en el momento menos pensado nos hallamos con los nervios destrozados, tensos, estresados.
Necesitamos recomponernos, unificarnos, serenarnos, y no existe nada tan unificante e integrador como la intimidad amorosa del Padre. Para ser ante el mundo el rostro sereno del Padre, Jesús necesitaba recuperar todas las noches la serenidad de sus nervios. Y sigue los textos evangélicos y dice, y despedidos estos, subió solo a orar en la montaña. Y entrada la noche se mantuvo ahí solo en oración. Otro texto. Por este tiempo se retiró a orar en una montaña. Pasó toda la noche haciendo oración a Dios. Cuando fue de día, escogió a los discípulos. Es tan abrumadora la numeración de los testimonios y de los textos evangélicos en el sentido de que Jesús oraba con esta frecuencia y esta profundidad que, amigos míos, no hay dónde perderse. El que quiera seguir a Jesús, que comience por caminar detrás de él a la soledad de la montaña. Pero Jesús no se quedaba en el monte, sano y fuerte y colmado de riquezas, regresaba al pueblo. ¿Y qué hacía? Amaba, amaba de mil formas y maneras. Los apóstoles quedaron con la impresión de que Jesús en aquellos 3 fugaces años había sometido a su vida a un ritmo vertiginoso, pero que todo lo que había hecho se resumía en un solo verbo, amar. Amó de mil formas y maneras. Los apóstoles tuvieron la impresión de que Jesús había ejecutado 1000 cosas y de que las 1001 cosas realizadas por Jesús eran las 1001 caras del amor. Cuenta el evangelista que Jesús recorría pueblos y aldeas revelando el rostro 1000 veces bendito de su Padre y nuestro Padre, sanando las enfermedades del cuerpo y las dolencias del alma, consolando a los afligidos, secando las lágrimas, dejando en fin en cada puerta un vaso de alegría. Y agrega el evangelista que al contemplar la inmensa muchedumbre, Jesús sintió una profunda compasión porque estaban decaídos y tristes, abandonados y a la deriva como ovejas sin pastor, y los atendió solícitamente. Y termina diciendo el evangelista que los que iban y venían eran tantos que no le quedaba a Jesús ni tiempo para comer. Jesús, a pesar de ser sensible hasta derramar lágrimas, nunca lo fue por sí mismo, siempre fue por los demás. Fue esencialmente un olvidado de sí mismo, incapaz de autocompasión, eternamente salido hacia los demás. Pasó por todas partes haciendo el bien a todos. En las escenas de la pasión, en que el crucificado se reduce física, psíquica y moralmente al paralelo bajo cero, un montón de ruinas humilladas, y en que el crucificado tiene bastante con estar atento a sí mismo para no desmoronarse psicológicamente, Jesús de Nazaret, en lugar de estar sobre sí mismo, rumiando su derrota, fue como un radar sensible para detectar y atender todas las necesidades. Y todos los que necesitaron de él lo tuvieron. Unas palabras de consolación para las piadosas mujeres, una mirada para Pedro, una promesa para el buen ladrón, una última recomendación para su madre. Todos los que necesitaron de él en esa peregrinación de dolor, horror y amor, estuvo insensible y olvidado de sí y vuelto a las necesidades de todos. El apóstol Juan nos dice que Jesús toda su vida no hizo otra cosa que amar, pero que al final se pasó en el amor. En efecto, había sembrado infatigablemente en los días de su peregrinación, derramando a su paso salud y bondad, aunque nadie pudo comprobar los frutos de su siembra. Después de lanzar la semilla, se preparó para la suprema prueba del amor, el desaparecer, depositando su vida en las manos del Padre como máxima ofrenda de amor y precio de rescate. Dijo que nadie le arrebataba la vida violentamente, que la entregaba él voluntariamente, como la más alta expresión de amor.
Nacido en la cuna del dolor, extranjero en su propia patria, profeta perseguido por su pueblo, no le correspondía ahora sino ser arrojado de la vida, exiliado de todos los derechos, hecho el pobre absoluto en el amor absoluto. En la pasión llega el gran momento del amor, el gran momento en que el pobre toca el fondo de la nada. Ahí el silencio y la soledad alcanzan la profundidad máxima y por eso la disponibilidad de Jesús para con su Padre y para con sus hermanos será suprema, transformándose él mismo en la cruz, en el gran servidor. No quiso ser un espectador compasivo de sus heridas y fracasos cuando al parecer el dolor y la muerte lo derrotaban. Ahí mismo estableció el imperio del amor y el reinado de la liberación sobre el dolor y la muerte. Asumió el dolor de la humanidad en su propio dolor. Asumió el asesinato de millares y millones de seres inocentes desde el principio del mundo en su propio asesinato. Cargó las infinitas injusticias de la humanidad en su propio ajusticiamiento. En su agonía agonizaron todos los agonizantes de todos los tiempos. En esa tarde, el inmenso cúmulo del sufrimiento humano, una vez transformado en amor por el dolor de Jesús, adquirió sentido de redención y valor de expiación. Y así el dolor fue santificado para siempre. En aquella tarde, se abrazaron el dolor y el amor, como dos hermanos para siempre. Su dolor y muerte fueron el mayor servicio en favor de los hermanos y el mejor homenaje de amor hacia el Padre. Arrastró la pobreza y el pecado de la humanidad a la nada en que en ese momento él estaba convertido. Con la ofrenda de su existencia, compartió la suerte de los pobres y solidarizó con la situación de marginados en que se hallan los excluidos de la sociedad. La sangre derramada, la muerte del profeta rechazado y asesinado por los representantes de Dios, fue depositada en las manos del Padre en la cruz. El amor tocó el vértice más alto del mundo. Una vez resucitado, Cristo Jesús inicia su carrera de incesante crecimiento, siempre hacia adelante, siempre hacia arriba, hacia la plenitud del Cristo total. Cuando Cristo sea todo en todos, Jesucristo nace. Jesucristo nace y crece en la medida en que nosotros encarnamos en nuestra vida sus sentimientos, actitudes, reacciones y estilo general. En suma, aquel mismo Jesús, tal como vivió, sintió y actuó en su existencia terrena. Por medio de nosotros, pues, Jesucristo irá naciendo y creciendo, haciéndose cada vez más mayor hasta la estatura completa que le corresponde y que se consumará al final de la historia. Mejor dicho, la historia ya no tendrá sentido una vez que Cristo haya llegado a su madurez, al Cristo total. Todo fue hecho en Él, por Él, para Él. Él es el principio, el centro y la meta, la razón de ser de la historia y el sentido de nuestras existencias. Jesucristo irá naciendo y creciendo en la medida en que nosotros seamos sensibles como Jesús por todos los necesitados de este mundo. En la medida en que vivamos como aquel Jesús que se compadecía y se identificaba con la desgracia ajena, que no podía contemplar una aflicción sin conmoverse, que no dejaba de comer ni de descansar para poder atender a un enfermo, que no solo se emocionaba, sino que solucionaba. Jesucristo irá naciendo y creciendo entre nosotros y a través de nosotros en la medida en que los pobres sean nuestros predilectos, como lo fueron para Jesús. Cuando los pobres de este mundo sean atendidos preferentemente, será la señal de que estamos en la iglesia verdaderamente mesiánica. Cuando vivamos como Cristo, con las manos abiertas a los marginados, con una simpatía visible para ellos,
compartiendo su condición y solucionando su situación, en la medida en que nuestra actividad esté preferentemente, más no exclusivamente, dedicada a ellos, en la medida en que lleguemos a ellos con esperanza y sin resentimientos, Jesucristo irá naciendo y creciendo en nosotros y a través de nosotros en la medida en que tratemos de ser como Jesús, pacientes y humildes, en la medida en que reflejemos aquel estado de ánimo de paz, de dominio de sí, fortaleza y seguridad y serenidad, cuando procedamos como Cristo ante los jueces y acusadores, con silencio, paciencia y dignidad, cuando sepamos perdonar como Él perdonó, cuando sepamos callar como Él calló, cuando no nos interese nuestro propio prestigio, sino la gloria del Padre y la felicidad de los hermanos, cuando sepamos arriesgar la piel al comportarnos con valentía y audacia como Cristo, cuando están en juego los intereses del Padre y de los hermanos, cuando seamos sinceros y veraces, como lo fue Cristo ante amigos y enemigos, defendiendo la verdad y aún a costa de su vida. Jesucristo irá naciendo y creciendo en nosotros y a través de nosotros en la medida en que vivamos como Jesús, despreocupados de nosotros mismos y preocupados por los demás, como Jesús, que nunca se preocupó de sí mismo, sin tiempo para comer, para dormir o descansar. Como Jesús, que se sacrificó a sí mismo, sin quejas, sin lamentos, sin amarguras, sin amenazas, y al mismo tiempo a los demás les dio aliento y esperanza. En la medida en que Jesús amó, inventando mil formas y maneras para expresar ese amor, entregando su vida y prestigio por sus amigos. En fin, si pasamos por la vida haciendo el bien a todos, de esta manera nosotros estamos participando en la tarea trascendental de que Cristo sea cada vez mayor y nuestro paso por la vida será una colaboración, un pequeño empujón, siempre hacia adelante, siempre hacia arriba, siempre hacia la plenitud, madurez y totalidad de Cristo Jesús. Entonces, hay una frase clave que nos deja el Padre Ignacio Larrañaga, esta preguntita que dice así: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si no hiciéramos otra cosa que llevar esta pregunta clavada en la mente y en el corazón, como una obsesión sagrada, y formularla en toda circunstancia, emergencia, eventualidad, situación, conflicto, nuevas personas que se presentan. ¿Qué haría Jesús en mi lugar, en esta situación, con esta persona? Y así, etcétera, etcétera. Estaríamos ante un programa de acelerada santificación cristificante. El secreto es este: la eficacia de una pedagogía está en su simplicidad. Y esta preguntita abarca la vida entera, desde ahora hasta la muerte. ¿Cómo miraría Jesús a esta persona desagradable? ¿Cómo reaccionaría Jesús ante esta terrible noticia? ¿Qué diría Jesús si le dijeran lo que a mí me dijeron? ¿Qué haría Jesús si le hicieran lo que a mí me hicieron? ¿Cómo se comportaría Jesús si se viera en el conflicto en que hoy voy a verme? ¿Cómo visitaría a esta familia atribulada? ¿Qué palabras diría a esta persona abatida? Si desde hoy no hiciera otra cosa que aplicar esta preguntita a cada momento de su vida, les garantizo que a la vuelta de 2 o 5 años ni se conocerían a sí mismos. Habrían cambiado tanto y tendrían la máxima satisfacción que se puede tener en este mundo, la de vencer sus propios límites, la de superarse a sí mismo y sus fronteras. Muy bien, ahora vamos a pasar a la práctica de esta semana. La asignación que nos toca es practicar la oración visual. Aquí están las indicaciones y los pasos de esta quinta modalidad de la oración visual, ¿no? Y también aquí he colocado
lecturas de los evangelios para que puedan hacer su meditación diaria. Asimismo, he colocado también 2 salmos para que puedan hacer la lectura rezada. ¿Se acuerdan? Que era la primera modalidad. Entonces, lo ideal es que una vez que terminen esta asignación semanal, pues se programen un sábado o un domingo de 2 a 4 horas aproximadamente. ¿Para qué? Para vivir un desierto. O sea, es un espacio de tiempo en el que yo le voy a dedicar a solas a Dios. Es una cita de amor con Dios. En esta cita de amor con Dios, lo que voy a hacer es practicar todas las modalidades de oración que he aprendido. Entonces, y asimismo voy a hacer meditación de la palabra, ¿no? Entonces ya tenemos 5 asignaciones semanales que hemos vivido en 5 semanas. Entonces lo podemos volver a experimentar porque, aunque ustedes no lo crean, una lectura bíblica que de hace 5 semanas me puede haber gustado, me puede haber llamado la atención un versículo, me puede haber dicho mucho un versículo, pero ahora me llamó la atención otro versículo porque estoy en otro momento de mi vida, ¿no? Entonces, como ya tenemos 5 asignaciones semanales, con esas 5 asignaciones semanales puedo vivir mi desierto, ¿no? Entonces, lo ideal es que programen 2 a 4 horas el sábado o el domingo y vivan su desierto, ¿ok? Que es practicando todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de estas 5 semanas que hemos llevado este curso de oración. Y entonces, a ver, vamos a terminar la sesión de hoy con un canto final. Y después de ello, les quiero hablar un poquito también de los talleres de oración y vida. ¿Ok? Vamos a escuchar este canto final que se llama Jesucristo. Si desean, lo pueden cantar. Feel the rhythm on the bass, man. Feel the rhythm on the bass, man. Feel the rhythm on the bass, man. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca la gente pasa sin dirección. ¿Y quién podrá mostrarle el camino cierto? Eres tu Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Por todas partes veo gente que clama por comprensión. Buscan con desespero sacarse espinas del corazón. Es mi deseo ver aumentando siempre esta procesión, para que todos canten las mismas letras de esta canción. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. 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 Feel the rhythm on the bass, man. 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 Jesucristo, yo estoy aquí. Muy bien, ahora lo que le quería mostrar a ustedes es esta página web de los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga,
Como pueden apreciar en esta página web, se encuentran todos los países donde existen los talleres de oración y vida, ¿no? Por ejemplo, existen alrededor de 40 países, todos los que ven aquí en colores, donde existen talleres de oración y vida a lo largo de todos los países. Aquí en Perú, en la mayoría de departamentos están los talleres de oración y vida y ustedes pueden ir a un taller de oración y vida de manera presencial durante 15 semanas, ¿no? Y terminar la última semana con un desierto, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Es lo que yo les recomiendo, vivir un taller de oración y vida, ¿no? Que es distinto al curso que hemos llevado aquí de manera virtual, ¿no? Es muy distinto y es importante que todo ser humano lleve este taller de oración y vida. Ok, vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿no? Acá nos dice qué ofrecemos, ¿no? Y acá lo que ofrecen los talleres de oración y vida son talleres para adultos, talleres para jóvenes, talleres para adolescentes, talleres para niños, ¿no? Lo que yo les decía, los talleres para adultos, ¿no? Son 15 semanas y un desierto, ¿no? Que es una jornada de varias horas, ¿no? Luego el taller de jóvenes, por ejemplo, son 10 semanas más el desierto, ¿no? Que es la jornada donde se corona el taller, practicando todas las modalidades aprendidas, ¿no? Entonces, así como estos servicios de talleres de oración, también hay cursos matrimoniales, hay encuentros de experiencia de Dios, hay tantas charlas, jornadas y círculos de oración y vida que yo les recomiendo porque todo ser humano, desde mi perspectiva, debería llevar por lo menos uno de los talleres de oración y vida. Y lo más hermoso de todos es que ustedes lo pueden repetir cuantas veces quieran, porque estos talleres de oración y vida son, han sido creados por el Padre Ignacio Larrañaga para la humanidad y son gratuitos. Eso es algo muy interesante que a veces hay personas que no lo pueden creer, ¿no? Piensan que todo tiene un costo y no es así, ¿no? Hay cosas que son gratuitas y son valiosísimas, que ustedes no se pueden imaginar el valor y las maravillas que pueden traer a sus vidas si viven un taller de oración y vida. Entonces, yo les recomiendo encarecidamente que vivan un taller presencial y, y les agradezco por haberme acompañado en este curso de 5 semanas. Un abrazo fraterno a todos y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.